¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el doctor Alberto Nayar. Tenemos varias cosas para comentar. Pero antes que nada, voy a estar en un minuto nada más con el doctor. Pero antes que nada, quería compartir con ustedes, me tomé el fin de semana para seguir el raíz mediático del señor Morales, que arrancó el sábado por la noche en la mesa de Mirta Legrand y terminó apareciendo en el programa de Jorge Lanata este último domingo. En rigor de verdad me parece a mí que el señor Morales está incurriendo en un terreno al menos peligroso, o para ser más suave, no conveniente, que es aplicar el doble discurso en un contexto en donde lo único que sirve es la transparencia. Hoy la transparencia es un tema central, digo por todo lo que está pasando en el país. Y voy a marcar al menos 4 temas que fueron planteados, o respuestas, si usted quiere, que fueron planteados al gobernador por una mesa muy prestigiosa, pero muy desinformada, porque esto también hay que decirlo, sobre distintos temas que tienen que ver con la situación social en la provincia de Jujuy. Y que donde es evidente el doble discurso del señor Morales. Morales habló del plan de contingencia, luego de haberlo anunciado 50 días después. Es decir, pasaron 50 días y el gobernador llamó a la firma de un convenio con pequeños empresarios para contarle de qué se trataba el plan de contingencia. Después de 50 días, ¿sabes las cosas que han pasado en 50 días? La gente de la DIPEC ha dicho que se han producido una importante cantidad de despidos en la provincia de Jujuy en las últimas semanas. Recién ahora, después de 50 días, el gobernador Morales llama a los señores empresarios pequeños, medianos, lo que sea. Nosotros venimos denunciando esto desde el primer día. El segundo día que Morales anunció el plan, empezamos a ver el seguimiento del gobierno respecto a este tema. El segundo tema que me preocupó respecto de la respuesta del gobernador Morales es sobre, también en el plan de contingencia, el refuerzo de partidas a sectores vulnerables, comedores barriales, comedores escolares. El gobernador dijo, estamos ampliando las partidas, estamos llegando a todos lados para que los chicos tengan para comer. ¿Sabe qué? Mire, la señora Galfré, que es la ministra del fracaso de la política de desarrollo humano de este gobierno, le debe a los proveedores desde hace un año. Desde hace un año este gobierno no le paga a los proveedores de los comedores infantiles o comedores barriales a los cuales el gobernador Morales le dice a la señora Mirta Legrand que está llegando a todos lados. Me parece que el señor Morales le está mintiendo al país. Y esto es lo grave. En tercer lugar, cuando el señor Espert, el economista invitado por la señora Legrand, le pregunta sobre la situación de Milagro Sala, el gobernador Morales responde como un cronista, no como un gobernador de una provincia. Él dice, y además como un médico, la señora Sala está muy bien, está alojada en su casa, sigue la causa Pibes Villeros, es decir, obviedades que conoce todo el mundo. Le cuenta la mitad de la película cuando el gobernador Morales ha tenido la oportunidad en esa mesa tan importante de contarle al país que la matriz de la corrupción excede a Milagro Sala. Debería haber hablado de Eduardo Fellner, que era gobernador de esta provincia, que habló con él y le dijo, están saliendo bolsos de esta provincia de Jujuy. Debería haber hablado de Armando Berrueso, mencionado por un testigo en la causa Pibes Villeros, como que tenía el control de los cheques de este circuito perverso, diseñado a la perfección por el kirchnerismo. Sin embargo, que el gobernador Morales de eso no habla. Por eso digo que le miente al país. Además, el gobernador de esta provincia, entre otras cosas, creo yo, está cumpliendo con el pacto de impunidad, no con el pacto de la verdad. El pacto por la verdad es relato. Morales está comprometido con el pacto de la impunidad, por eso que le pone un límite, le pone un cepo
a sus denuncias o a sus expresiones. Acá pareciera ser que la historia de la corrupción empieza y termina con Milagro Sala y el resto, allí el gobernador levanta el pie del acelerador y pone cara de póker. Y todo esto es porque alguien lo invitó alguna vez y dijo: aquí hay que salvar la política. Y en este sentido el gobernador Morales es un soldado, ¿sí? Salvar la política implica delimitar el tema de la causa, ¿sí? Tiene límites. Con Milagro Sala vamos a fondo, con el resto miremos para otro lado. Esto es lo que está pasando hoy. Y en cuarto lugar, el gobernador Morales dijo que la provincia de Jujuy está dentro de las provincias más ricas de la Argentina, situación que realmente a mí personalmente me alegra y mucho. Pero esto no termina acá. Los especialistas dicen que la riqueza de un país ya no está definida por sus tierras o por sus recursos naturales. El funcionamiento de la economía está estrechamente ligado al funcionamiento de las instituciones. ¿Se da cuenta? Además, le cuento al señor gobernador, o a su gente en todo caso que nos está grabando en este momento, el economista Daron Acemoglu, ¿se entendió? Daron Acemoglu, nacido en Turquía, afirma que la clave de la prosperidad está en las instituciones, no en la geografía de un país o de una provincia. Los países con altos niveles de corrupción, podemos poner a Jujuy, Jujuy forma parte de un país donde hay altos niveles de corrupción, suelen tener tasas de crecimiento de largo plazo muy bajas. Y eso es lo que está pasando, porque el problema está no en el Cerro de los Siete Colores, no en las Yungas, no en la Puna, no en la Salina Grande, no. El problema está en las instituciones. Y ahí es donde el gobernador no trabaja para mejorar. De manera tal de que lo que dice Morales respecto de la riqueza de la provincia de Jujuy queda tan solo encorsetado en un relato, porque la prosperidad tiene que ver más con el respeto a la ley. Los países económicamente exitosos son muy rigurosos en la aplicación de la ley. Por eso digo que el gobernador debería trabajar mucho en este sentido para que la ley llegue a todos por igual, no a una sola señora. ¿Se entiende? Yo creo que Milagro Sala es culpable, pero no la única. Morales debería pensar en mejorar las instituciones, Tribunal de Cuentas. ¿Cómo puede ser que no haya elección por concurso de los vocales? Fíjese la cantidad de plata que deben intendentes que se han quedado con el vuelto o que se han malversado fondos. ¿Qué hace el gobierno en este sentido? ¿Usted cree que hablando del Cerro de los Siete Colores se va a resolver este tema? No. Estamos en una provincia inmensamente rica, es cierto, pero ¿sabe qué? Si no se mejoran estas cosas, se va todo al diablo. Porque la pobreza sigue subiendo y te pasa por encima como un tsunami. ¿Sabe qué, señor gobernador, si usted me permite? La corrupción perpetúa la pobreza y eso es lo que nos está pasando. ¿Y sabe lo que quiere el jujeño de a pie, los camarógrafos que están acá? La gente pide perpetua para los que crearon esa pobreza en la provincia como consecuencia de la corrupción sistemática de la que usted combate a medias. ¿Y sabe por qué lo hace? Lo hace en función de salvar la política. Si usted cree que salvar la política es encubrir a los delincuentes, no tenemos destino. No ponga cara de póker ante la pregunta delicada de este periodista o de cualquier periodista en Buenos Aires o donde sea. No le mienta al país. En un minuto vuelvo con el doctor Nayar. Gracias, señor director, muy amable. El doctor Alberto Nayar, lo habíamos presentado, aquí está con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por su invitación. Bueno, mire, lo convoco por lo siguiente. Usted es el abogado patrocinante del intendente del Carmen, el señor Mendieta, donde ha promovido una acción de inconstitucionalidad
y una medida cautelar innovativa en relación al fondo de la soja. Cuénteme, ¿en qué está esta situación? Bueno, el Fondo Federal Solidario, Fondo de la Soja, era un fondo creado por el Estado Nacional, en el cual se coparticipaba el 30% de los recursos provenientes de los derechos de exportación de la soja, que eran las retenciones, lo que conocemos todos como las retenciones. Se detraía el 30% y se lo derivaba a las provincias y los municipios. Los municipios, de acuerdo a la disposición por la que se crea el Fondo Federal Solidario, debían aplicar esos recursos para la realización de mejoras de obras de infraestructura vial, educativa, sanitaria, viviendas. Este era el objetivo del fondo. Por lo tanto, es un fondo que benefició a los 44 millones de habitantes, porque los 44 millones de habitantes vivimos en respectivos municipios. O sea, la plata llega a los municipios, todos vivimos en un municipio, todos nos beneficiamos con la mejora de la luminaria, con la mejora del cordón cuneta, con la mejora de la sala de primeros auxilios, etc. Lo real es que el 14 de agosto, de modo intempestivo, el presidente de la Nación sacó un decreto, el número 756, por el que suprimió el Fondo Federal Solidario, lo cual significó para los municipios básicamente una desfinanciación absoluta, porque se imagina de que el presupuesto municipal contemplaba los recursos provenientes del fondo. Si de golpe y porrazo en un mes de agosto dejan de fluir los recursos del fondo, el municipio deja de pagar los compromisos asumidos en base a esos recursos. Lo concreto es que se trata de un decreto que, además de perjudicial, es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Porque es un decreto de necesidad y urgencia. Los decretos de necesidad y urgencia los dicta el Poder Ejecutivo cuando existe una situación de emergencia. Si leemos el decreto 756, advertimos que no hay ninguna razón de emergencia que justifique la supresión del Fondo Federal Solidario. Y lo que sí advertimos es que los daños que genera la supresión son verdaderamente importantes, son graves. Esta es la razón por la que hemos planteado una acción de inconstitucionalidad en la Justicia Federal y hemos pedido al juez que dicte una medida cautelar que consiste en suspender los efectos del decreto hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Bien, esto usted lo presentó ante la Justicia Federal. Ante la Justicia Federal, está en el Juzgado Federal número 1. ¿Quién es el juez? Es el doctor Hansen. Hansen. Bien. ¿El juez subrogante es? Es juez subrogante, sí. Está en el juzgado número 2, subroga en el juzgado número 1, desde que el doctor Cardoso se jubiló. Está muy bien. Usted sabe que nosotros venimos sosteniendo en este sentido, doctor, si bien es cierto, es verdad, el Fondo Solidario ha sido muy útil para muchos municipios, pero aquí en la provincia de Jujuy, habrá algunas excepciones, se plantean algunas cuestiones bastante particulares. Usted dice, los daños son graves de la suspensión del Fondo Solidario. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos con aquellos intendentes que no rinden cuentas, que son muchos e importantes, que hoy están reclamando el Fondo Solidario de la Soja? Mientras tanto, tienen cargos en el Tribunal de Cuentas que son millonarios. ¿Eso tampoco es grave? Vea, ¿cómo lo ve usted? No tengo siquiera la más mínima duda de que es grave suspender el Fondo Federal Solidario para los que cumplen con la finalidad a la que estaba destinada, como el hecho de que hayan algunos que reciban el fondo y no cumplan la finalidad. Digamos que el resultado es el mismo. No cumplen la finalidad porque destinan a otra cosa el fondo, o no cumplen la finalidad porque la Nación lo suspende. Ahora, en este sentido, perdóneme, doctor, sí. ¿El presidente de la República no tendrá algo de razón, de haber razonado así y por eso suspende el Fondo Federal Solidario? Es una pregunta. Sí. Respecto, hay dos cosas vinculadas al tema. La primera de las cuestiones es que el decreto 756 ni menciona esa razón. Esa fue una razón que se le escapó al presidente de la Nación en una entrevista, en una conferencia de prensa que dio acá en Pumamarca hace aproximadamente un mes. La segunda de las cuestiones es que si el presidente de la Nación, que es el que controla el direccionamiento, la inversión de los fondos públicos, sabiendo de que hay jurisdicciones que distraían hacia otro lugar los recursos del Fondo Federal, haya hecho la vista gorda.
O sea, el primer responsable, porque él dijo de que esa era la razón, lo dijo en la conferencia de prensa, que esa era la razón. Yo lo que creo es que si él tenía conocimiento de esto, debía dos cosas, que están previstas en el decreto de creación del fondo. La primera de las cosas era suspender la transferencia a las jurisdicciones incumplidoras. Y la segunda, si hubo una malversación de caudales públicos, o sea, han invertido en gastos corrientes en vez de haberlos gastado para la mejora de la obra de infraestructura, tendría que haber metido una denuncia penal por malversación. El gobierno nacional. Y el gobierno provincial, ¿no es cierto?, que también ejerce el control a través del Tribunal de Cuentas. Es decir, a los dos. El Estado Nacional tiene que denunciar ¿a quién? A los intendentes y al gobierno provincial, si es que el gobierno provincial está en esta variante. Yo tengo información de que el gobierno provincial ha tomado fondos de la soja para pagar sueldos. Y bueno, entonces está incumpliendo con la obligación asumida en la norma que le impone solamente destinarlo a gastos de mejora de infraestructura. Eso puede constituir una malversación de caudales públicos, puede constituir una defraudación al Estado Nacional y básicamente un daño severo a la población destinataria de sus recursos, porque esos recursos no son, el destinatario no es ni el gobernador ni el ministro de Hacienda, es la población a la cual debe mejorarse las obras de infraestructura. Así que creo yo que cada uno se tiene que hacer responsable de lo suyo, pero no se pueden hacer pagar a justos por pecadores. Así sean dos los municipios que han cumplido regularmente con la inversión de sus caudales, señores, será para los otros 1000 que se les suprima, pero no a los dos. Porque además tampoco el hecho de que se estuvieran haciendo cosas mal con el fondo no autoriza a utilizar una herramienta ilegal para suprimirlo. O sea, el mal no se cura con otro mal. Entonces, el presidente de la Nación lo que debió haber hecho es mandar al Congreso, porque se trata de coparticipación de recursos nacionales, haber mandado al Congreso, haber dicho, señores, esta es la razón, y no necesitaba ni necesidad ni urgencia. Era simple, el Congreso que dijo que sí, ahora dice que no, y se acabó la historia. No, prefirió sacar un decreto de necesidad y urgencia, sin necesidad, para suprimir un recurso que en los que cumplen daba satisfacción a una serie de necesidades importantísimas. Sí, el gobierno, a ver si lo entiendo, doctor, el gobierno debería haber hecho un chequeo previo de quiénes son los que cumplen y quiénes son los que no cumplen. Lógico. ¿No es cierto? Lógico, para responsabilizar a los que no cumplen. Sobre la medida. Pero por supuesto. Ahora, por supuesto. ¿Por qué cree que pasan estas cosas en esta Argentina de hoy? Todo pata para arriba. No es lo único, pero no es, digamos, esto no es lo único. Me ha tocado verificar en otras situaciones, una más grave que la otra, que en algún momento se lo puedo comentar. Yo lo que creo es que hay un espíritu monárquico por parte de quienes operan con mentalidad empresaria. Un empresario en su empresa decide lo que él considera conveniente con absoluta libertad de normativa alguna. Un empresario que se hace cargo del Estado tiene que saber que debe respetar la ley. Debe respetar la ley. Y si la ley dice que el que no cumple incurre en un delito y una responsabilidad civil, que significa devolver la plata y etcétera, señores, no es suprimiendo el Fondo Federal Solidario, sino es responsabilizando penal y civilmente y administrativamente a los que incumplen. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que suprime el Fondo Federal Solidario y todos los que se mandaron una macana, señores, acá no pasó nada. Ahora le hago otra pregunta. Está bien, digamos, el procedimiento es ir y reclamarle a la Nación, legalmente, como lo han hecho ustedes, ¿no? Ahora, ¿no valdría también la posibilidad de reclamarle al gobierno? Porque, señor, ¿usted por qué se gastó la plata? Sobre que no hay coparticipación federal, usted se gasta la plata en otra cosa. Dígame si esto no es un planteo razonable. A ver, lo que ocurre es lo siguiente, las transferencias del Fondo Federal Solidario se hacen en forma directa de Nación a provincias y municipios. Sí. Entonces lo que le corresponde al municipio le llega en forma directa desde Nación, se le deposita en su cuenta en forma diaria. Al municipio. Al municipio y lo que le es de la provincia a la provincia. Entonces no es que si la provincia hizo un mal uso de esos recursos, el municipio pueda atribuirle ninguna responsabilidad sobre esta última decisión, que es la supresión del fondo. O sea, esto lo podría hacer como ciudadano, si es que advierto de que... Le cambio la pregunta. Los legisladores, usted me dice los intendentes no, porque los intendentes reciben su plata y el Estado provincial recibe su otra porción de plata, del Fondo Solidario de la Soja. Digo, ¿la legislatura qué hace? La plancha. Disculpe la expresión tan vulgar, pero yo no advierto que
de parte de la legislatura de que verdaderamente haya el control que debe ejercer sobre los actos de gobierno. Y cuando digo esto, no solamente me estoy refiriendo al tema este concreto del que estamos charlando, sino a una serie de otros problemas. Así hemos tenido situaciones unas peores que la otra. Doctor, bueno, usted seguramente está esperando novedades sobre este tema, Sí, ¿no es cierto? De todo modo, en este momento ya se intimó al Estado Nacional a que presente un informe sobre, es un informe que la ley lo pide, sobre el contenido de la demanda, sobre el contenido de las razones de necesidad de urgencia que justificaron el decreto. Bueno, me quedan 5 minutos. El otro tema que usted está investigando, que está cerca de la cuestión, es esta reserva zoológica, ¿puede ser? ¿Es así? Cerca en la Mendieta. En la Mendieta, exactamente. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Vea, un grupo... ¿Cómo se llama la reserva? Resol. Resol. Que supongo que debe ser de reserva, Sol, de zoológico. Sí. Un grupo de personas vinculadas con el tema de la protección de los animales me consultó sobre este tema, me constituí en el lugar, fui como visitante al zoológico y me topo con una enorme cantidad de animales de la fauna silvestre jujeña que tiene la siguiente característica: no todos los animales se crían en la misma zona. Estamos hablando de una zona ya prácticamente subtropical y nos encontramos con llamas que son de la zona fría de la Quebrada, entre otras cosas. Lo concreto con esto es que buscando me encuentro con 2 artículos periodísticos del año 2016 en los que la ministra Cigarán da pautas de que conocía la existencia de este zoológico, la situación de hacinamiento de los animales, y obviamente hacemos el análisis jurídico de la cuestión y me encuentro que la ley 3410, el artículo 7 de la ley 3410 dice, prohíbe y utiliza esta palabra terminantemente la cría, transporte, mantenimiento y caza de los animales que pertenecen a la fauna autóctona jujeña. Entonces, de golpe nos encontramos con que hay un lugar donde hay una enorme cantidad de animales. No soy quien, porque no soy veterinario para opinar esto, pero la verdad que advierto de que hay una falta de higiene en lo que hace a la alimentación. He visto una cantidad importante de lo que son los residuos de un mercado, digamos, lo que son las verduras que quedan diseminadas en el piso de algunas jaulas, lo cual me permite a mí suponer de que el gobierno de la provincia, que se embandera con la Pachamama, que es la madre tierra, no está cumpliendo con el deber que la ley le impone y que moralmente tenemos todos con la diversidad biológica, con nuestra fauna silvestre. Así que tengo mandato de interpelar a la ministra mediante una carta de documento pidiéndole explicaciones sobre el tema. En el momento que la ministra explique, nosotros podremos dar mayores razones sobre esta cuestión. ¿Usted, esta es una iniciativa personal suya? Hay personas que están... son personas que me consultan como abogado, sí, que son las que ciudadanos. Sí, por supuesto, que están, digamos, preocupados por esta situación y obviamente yo como abogado tengo que hacer lo que a mí me corresponde, no solamente la verificación de los hechos y el análisis jurídico, y luego las actuaciones administrativas y judiciales. ¿Usted está pronto a enviarle una carta o documento a la señora Cigarán? Sí, por supuesto, estamos para enviarle, le vuelvo a repetir, para que dé razón de cuál es el motivo por el cual, después de 2 años de gobierno, teniendo conocimiento del tema, se advierte de que no ha tomado las medidas para evitar esta concentración de animales de la fauna silvestre jujeña. Doctor, gracias. Gracias a usted. Ha sido muy amable, muy amable. El doctor Alberto Nayar, ¿se da cuenta que todo termina con el tema del incumplimiento de la ley? ¿Se da cuenta? Si no hay cumplimiento de la ley, no hay prosperidad posible. Esto es central para tenerlo en cuenta. Chau, hasta mañana.